Empezamos hace un tiempo basada en la carta a los romanos. Dios nos ha bendecido con esta serie. Tuvimos 2 semanas de pausa por causa del día de la Biblia. Y están ahí los mensajes, están los videos, pero sin la parte visual. Prácticamente son audios. Algunos me habían preguntado por qué no estaban en vivo. Sí fueron en vivo, lo que no tenían era la parte visual. Estuvimos celebrando el Día de la Biblia en la República Dominicana y tomamos 2 domingos para hablar sobre la Biblia, la palabra de Dios. Muy contento de estar con ustedes. Gracias a todos los que nos siguen por las redes sociales y, verdad, con este link que dejamos en nuestra página de Facebook, usted puede entrar aquí a YouTube y ver este mensaje que tenemos en el día de hoy que Dios nos ha dado. Así que le pedimos que nos siga por la página de YouTube y esté atento a los próximos mensajes que estaremos subiendo y en la continuación de esta serie Victoria Asegurada. Victoria Asegurada. Sabe que en el año 2016, en enero, me llamaron para que hable con mi tía y la convenciera de que necesitaba ir al médico. Ella no quería ir al médico. Pero al llegar a la casa fui muy sorprendido por un gran mal olor. Este mal olor venía de su cuerpo, específicamente de su pie. La diabetes le había afectado la circulación de su sangre y esta ya no llegaba a su pie, por lo que le dio una gangrena. Tristemente en su cuerpo ya había una parte muerta que le enfermaba el resto del cuerpo. Cuando la llevamos al médico y la montamos en el vehículo, pude darme aún más cuenta de la situación que tenía y el mal olor se hacía insoportable. Y ya como el olor nos decía, lamentablemente tuvieron que amputarle esa pierna. Y fue la primera de 2 piernas que le amputaron a mi tía. Tuvieron que hacerlo porque era una decisión de vida o muerte. Su cuerpo estaba anémico y humanamente no podía resistir una cirugía. Pero por la gracia de Dios sobrevivió. Y como creyente que ella era, luego pudo entender la obra que Dios había hecho. Lo cual juntamente con el mal físico que fue retirado de su cuerpo, cambió su rostro y actitud completamente. Al entender que Dios permitió eso para salvar su vida. Es como que después de eso, como si hubiese nacido otra persona, ella tomó otra actitud. Pero luego de esa primera vez, esa primera gran amputación, ella enfrentó algo que muchas otras personas en el caso similar enfrentan. Estas personas sienten que ese miembro del cuerpo todavía está ahí, que les duele y que en ocasiones hasta que les da comezón ese miembro del cuerpo que ya no existe, en el caso de ella, una pierna. Y algo similar, aunque no exacto, es lo que nos sucede a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, por la gracia de Cristo. Los creyentes hemos muerto al pecado y nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido, dice la Biblia, como hemos visto en el capítulo 6. Ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros porque hemos sido libertados del pecado por la gracia de Cristo. Según nos muestran los versículos 2, 6, 11 y 14 del capítulo 6, y aquí mismo los versículos 18 y 22 del capítulo que vamos a estar viendo hoy, el capítulo 7 de Romanos. Sin embargo, aunque hemos sido librados de la pena del pecado y del poder del pecado, la presencia del pecado es lo suficientemente fuerte para estorbarnos en nuestro andar cristiano. La vieja naturaleza que está muerta constantemente nos aflige por la presencia del pecado, como aquel miembro del cuerpo que fue amputado, que ya no existe, pero de alguna manera se las ingenia para hacerse presente en nuestras vidas. Y con esto en mente les invito que por favor me acompañen a leer el libro de Romanos, el capítulo 7. Y voy a leer de los versos 14
hasta el 25, el final del capítulo. Y los versos, ¿verdad? 1 al 13 solo vamos a decir de qué tratan, como parte de llegar aquí donde vamos. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La carta a los romanos enseña que a través de Cristo los creyentes tenemos victoria sobre la pena del pecado, el poder del pecado y eventualmente la misma presencia del pecado. Y esta verdad se ve especialmente en este pasaje que acabamos de leer. Ahora en Cristo, en el capítulo 7, los versos 1 al 6, vemos que la ley no tiene poder sobre nosotros, al igual que el pecado mencionado en el capítulo 6, no tiene poder sobre nosotros. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué pecamos los cristianos si el pecado no tiene poder sobre nosotros? Nosotros no pecamos entonces por una fuerza que nos domina, sino por voluntad, decisión propia. Ya sea en el mismo instante o por el resultado de muchas decisiones pecaminosas que nos llevan hasta donde nunca pensamos, donde el pecado llega a ser, como explica el pasaje, sobremanera pecaminoso. La pena del pecado ha sido pagada por Cristo y quitado su poder en nosotros. Pero hasta que nuestros cuerpos no sean glorificados, transformados, seguiremos luchando con la presencia del pecado. Los versos entonces 7 al 13 de este capítulo 7 describen nuestra vida anterior. Nuestro pecado antes de Cristo y cómo a través de la ley, la palabra de Dios, nosotros fuimos convencidos de que nuestro pecado es sobremanera pecaminoso. Aquí nuestro pasaje nos enseña que la presencia del pecado en el cristiano se revela contra su nueva naturaleza, haciéndolo sentir miserable. Y esta verdad es enseñada aquí de manera espiral. Es establecida en los versos 14 y 17, se repite nuevamente en los próximos 3 versos, 18 al 20, y otra vez más en los versos 21 al 23, llevando esto a una conclusión en los versos 24 y 25. Pero cada vez que esta espiral vuelve, añade un aspecto más de la verdad, y es lo que Dios nos ha permitido utilizar para el desarrollo de este mensaje. Hace unos años, en el año 2016 fue entrevistado el pelotero dominicano David Ortiz antes de retirarse. Y al final de esa temporada él se iba a retirar y le preguntaron que por qué se retiraba si él estaba tan bien. Él respondió: a mi cuerpo le toma más tiempo prepararse que antes. También el año anterior a ese, un pelotero enigma de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter, le preguntaron también por qué se retiraba o qué lo hizo tomar la decisión de retirarse, aunque ya él se le notaba más en su cuerpo. Y él respondió: siempre me dije a mí mismo
que me retiraría cuando mi cuerpo deje de disfrutar lo que hago. Hermanos, llega un momento cuando tu mente te dice una cosa, pero tu cuerpo otra. Tendemos a sentirnos frustrados porque no podemos. Es cuando queremos algo, pero no podemos comprarlo, no podemos obtenerlo. Y esta es la situación del pasaje. El poder del pecado ya no tiene dominio sobre el cristiano. Aún así, su presencia todavía está en el creyente y es suficiente para estorbarnos a hacer lo que nuestra nueva naturaleza en Cristo se propone. Esto provoca que un verdadero creyente se sienta miserable. Y a propósito de eso, ese es nuestro título de hoy. Miserable de mí. La miseria producida por la presencia del pecado en el cristiano puede animarle a vencer al pecado. Dios, gracias te doy, Señor, en este día. Gracias, Dios del cielo, Dios de la gloria, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por lo que tú permites y haces en tu soberanía. Tú eres soberano, Dios todopoderoso, y ayúdanos a recibir de ti todo lo que tú das. Ahora con este mensaje te pido que me ayudes a mí a velar por mi alma, pero también como pastor a velar por las almas de las ovejas que has puesto a mi cuidado, sobre todo mi familia. Y así, Señor, te pido, Dios del cielo, Dios de la gloria, que tú, Padre Todopoderoso, permitas que cada individuo que escuche este mensaje vele por su alma y vea el gran peligro de la presencia del pecado en su vida y cómo puede usar esta frustración, este sentir de miseria para vencer al mismo pecado. Ayúdanos, Señor, y háblanos como solo tú puedes hacerlo. Que sea tu Espíritu que me habla a mí a través de mí, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre todopoderoso de tu Hijo, Jesucristo, te lo pido. Amén. La miseria producida por la presencia del pecado en el cristiano puede animarle a vencer el pecado. ¿Por qué la presencia del pecado hace sentir a un cristiano miserable? En este pasaje encontramos 4 razones por las cuales la presencia del pecado hace que el cristiano se sienta miserable. La primera la encontramos aquí en los versos 14 al 17 de Romanos 7, donde estamos. Y es que la presencia del pecado se revela contra su Dios. La presencia del pecado se revela contra el Dios del creyente. Dice aquí en Romanos 7, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado se revela contra lo que viene de Dios. Dice que la ley es espiritual. La ley, aquí está hablando de la ley de Dios porque proviene de Dios. Ahora el que está en Cristo es una nueva criatura. Ahora es hecho hijo de Dios y ahora no es hijo del maligno. Ahora su nuevo ser busca a Dios, pero el pecado se le opone a Dios y a lo que procede de Dios como a su ley. La ley es espiritual porque proviene de Dios. Y dice la Biblia en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y nos dice en otro pasaje en Lucas que un espíritu no tiene carne y huesos. Y por eso dice aquí, pero porque sabemos que la ley es espiritual. Ese sabemos es una frase de que nos da a entender que es de común conocimiento. Sabemos que la ley es espiritual.
El pecado nos estorba, amados hermanos, a obedecer la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. La carne del creyente es contraria a la espiritualidad de la palabra de Dios y el pecado es contrario a los mandatos de Dios. El pecado nos estorba a obedecer a Dios porque éste se rebela contra nuestro Dios. Dice el verso 14, dice, porque yo soy carnal, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y presten mucha atención porque este pasaje ha sido muy mal utilizado y de verdad que es un poco confuso si solo lo leemos por arriba. La rebeldía contra Dios del pecado o que el pecado causa es porque el creyente tiene una parte que no ha sido redimida. Mas yo soy carnal. ¿Y cuál parte es esa? Bueno, nosotros fuimos redimidos en nuestro interior y somos una nueva criatura, somos una nueva naturaleza, pero todavía tenemos el mismo cuerpo que antes teníamos. El creyente está en un cuerpo de carne que no ha sido redimido todavía, que se rebela contra su Dios. Y a esto es que se refiere la palabra carnal. No a que una naturaleza carnal o un estilo de vida carnal. No, ahí está hablando a carnal en el sentido literal. Estamos en un cuerpo de carne, pero de acuerdo a la Biblia en el capítulo 8, verso 9 aquí Romanos, no vivimos según la carne. El creyente no vive según la carne. Antes de Cristo vivíamos en la carne. Mira el versículo 5 de este capítulo 7. Dice, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Muchas veces cuando habla aquí en Romanos de la carne, está hablando de la vida anterior, porque no había una vida espiritual, sino completamente carnal. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El creyente es espiritual, porque ahora vive en el espíritu, y cuando carnal era antes de Cristo. Eso de un creyente carnal está en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, pero no es el mismo contexto y tenemos que ser muy cuidadosos. Y un creyente que se dedica al pecado y que vive en pecado y no se arrepiente del pecado, tiene que revisar si realmente es un creyente. Pero vivir en la carne incluye más que el cuerpo no redimido, describe una condición espiritual no regenerada, es lo que estamos diciendo. La carne no era algo físico, sino una condición espiritual, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros. El cristiano verdadero aborrece el pecado, porque éste se rebela contra su Dios, y por eso dice aquí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El creyente aborrece el pecado. Esta es otra señal de que una persona ha nacido de nuevo. No solo que quiere hacer el bien, sino que también aborrece el mal. Aborrecer el mal o el pecado es un carácter completamente cristocéntrico, un carácter que revela la semejanza de Cristo en nuestras vidas. En el Salmo 45, un pasaje, un salmo mesiánico, o sea que habla del Mesías, el Señor Jesucristo, y hablando de Él, de Cristo directamente, dice el Salmo 45, el verso 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino, hablándole al Hijo. Verso 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso es lo que hizo Cristo, amó la justicia y aborreció el mal. O sea que aborrecer el pecado es un carácter que refleja a Cristo en nosotros. También en el Salmo 97, el verso 10, encontramos que aborrecer el pecado es parte del carácter del creyente. Aborrecer el pecado es parte del carácter del creyente. Dice el Salmo 97, el verso 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos.
de mano de los impíos los libra. Es parte del carácter de los creyentes, revela el amor que le tenemos a Dios. Los que amáis a Jehová, aborreced del mal. Aborrecer el pecado revela también nuestro temor a Dios. El libro de Proverbios, el capítulo 8, verso 13. Y solamente estoy mirando estos pasajes rápido y luego vuelvo donde estamos en Romanos. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, aborrecer el pecado es temer a Dios, pero al mismo tiempo Él dice que Él aborrece el pecado. Cuando aborrecemos el pecado no solo tememos a Dios, sino que también nos parecemos a Dios. Volviendo a nuestro pasaje en Romanos capítulo 7, ahí vemos el versículo 16. Ahí vemos el versículo 16 de nuestro pasaje, que dice lo siguiente: y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. La misma carne del cristiano aprueba que lo que procede de Dios es bueno. La ley es buena, la palabra de Dios es buena. El cristiano regenerado en su lucha contra el pecado no se justifica para pecar. No culpa a Dios o su palabra de manera permanente, aunque en algún momento de desequilibrio espiritual, emocional, en algún momento de debilidad, peque culpando a Dios. Pero el creyente reconoce, aún en su lucha con el pecado, que la palabra de Dios es buena y que Dios es bueno y que todo lo que procede de Dios es bueno, y no culpa a Dios por lo que hace. El creyente en Cristo, en algún momento de su lucha, en un punto de crecimiento de su vida cristiana no muy lejano, llega a la conclusión de que el problema no está en los mandatos de Dios, en la vida cristiana, ni en servir a Dios, ni siquiera en otros, sino en sí mismo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Parte de lo que nos va a ayudar a nosotros es entender que el pecado mora en nosotros. Lo que me va a ayudar a mí es entender que el pecado mora en mí. Y mientras yo siga culpando a otros, no me voy a ayudar espiritualmente. Y lo que voy a hacer es que me voy a cegar de una manera tal que voy a cometer grandes atrocidades pecaminosas en mi vida, cual nunca he pensado. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Wow, esto parece como que entonces es algo que está controlando al creyente, pues entonces hay una fuerza mayor, porque él quiere, pero no puede. Pero recordemos que el obrar contrario a Dios y a la palabra de Dios por parte del cristiano se debe a la presencia del pecado. El creyente en Cristo, a diferencia de antes de Cristo, se propone hacer el bien. Recuerde que aquí lo que dice: no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. O sea que el creyente se propone hacer el bien. La nueva criatura en Cristo se dispone a hacer el bien, a diferencia de antes de Cristo, que no se disponía a eso. Pero es estorbado para hacer este bien que quiere. No es que el cristiano no pueda decidir por sí mismo, porque ya no somos esclavos del pecado, sino que haciendo lo correcto, podemos pecar. Aún haciendo lo correcto, podemos pecar. Y no hacerlo como queremos hacerlo. Podemos hacer cosas para Dios y hacerla en el pecado. Se puede predicar en la carne,
podemos orar en la carne, podemos defender la palabra de Dios con una mala actitud, podemos disciplinar a nuestros hijos airados. El creyente es libre y no esclavizado por el pecado, pero su mal obrar no es el interés de su nueva naturaleza, sino el resultado del estorbo de la presencia del pecado en su vida. Como ahora queremos agradar a Dios, eso nos hace sentir miserables. La miseria producida por la presencia del pecado en el cristiano puede animarle a vencer el pecado. La segunda razón por la que el pecado produce miseria en el creyente es que la presencia del pecado en el cristiano se revela contra sus deseos. En primer lugar, vimos que la presencia del pecado en el cristiano se revela contra su Dios. Aquí vemos en segundo lugar que la presencia del pecado en el cristiano se revela contra sus deseos. Y esta segunda razón es la última que vamos a ver en el día de hoy, para no extender mucho el mensaje y poder entonces con detenimiento ver lo que estamos viendo. Entonces las próximas dos razones las veremos el próximo domingo, Dios mediante. Esta segunda razón lo vemos en los versos 18 al 20 y nos dice lo siguiente, Romanos 7. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque al querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El que ha nacido de nuevo tiene buenos deseos. El querer hacer el bien está en mí, dice el verso 18. Recordemos que la verdad establecida aquí viene en forma espiral, por lo que vemos la misma idea repetida, organizada en otro orden. El deseo del bien está en nosotros, en nuestro nuevo ser. Pero la presencia del pecado no solo se opone al Dios del cristiano, a la palabra de Dios, a la ley de Dios, sino que también vemos que se opone a los nuevos deseos del cristiano. El nuevo ser no solo tiene un nuevo Dios, sino también nuevos deseos, pero tiene un pecado presente que le atormenta para llevar a cabo sus nuevos buenos deseos. Aunque el cristiano regenerado tiene buenos deseos, en su carne, como dice aquí, en mi carne no mora el bien. Y este verso ayuda a aclarar la frase en el verso 14, que dice que soy vendido al pecado. Y esto muestra que eso no se refiere a la naturaleza o esclavitud del creyente, sino a la presencia del pecado en su carne. Mírenlo ahí, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No mora el bien. Hay una presencia. La presencia del pecado en el cristiano es un tropiezo para alcanzar los estándares de Dios, por más que éste desee hacerlo. Como dice el verso 19, porque no hago el bien que quiero. Cristo enseñó un estilo de vida superior al legalismo. No es solo una conducta externa, sino también una integridad interna. El cristiano verdadero sabe que aún obedeciendo externamente, puede estar pecando internamente. Aún empezando con un buen deseo, puede terminar haciéndolo de manera pecaminosa. Que aún teniendo una buena motivación, puede ser contrario a lo establecido por Dios, lo cual se debe al pecado que mora en nosotros. La presencia del pecado. El creyente en sí no es quien desea hacer el mal o quien entorpece hacer el bien, sino la misma presencia del pecado de una naturaleza muerta, pecaminosa.
Verso 20. Esta verdad en manera espiral viene entonces martillando la verdad de la presencia del pecado en los creyentes nacidos de nuevo. Estos puntos bien pueden unificarse, pero me he propuesto martillar esta verdad una y otra vez con un énfasis distinto. Porque, como vemos en este capítulo 7, en el capítulo 6, el pecado es como si fuese una fuerza grande, mayor que nosotros, y sin Cristo nos vence y nos domina. Ahora, en Cristo no nos domina, pero su presencia es tan fuerte que si descuidamos nuestra vida espiritual, podemos obedecerle. Pero el pecado no puede obrar solo. Dios sí puede obrar solo, pero Dios en su soberanía se ha limitado a no obrar solo. Y Dios está buscando los miembros, el cuerpo, para que le sirvan a Él, pero asimismo el pecado. Y nosotros en las manos de Dios somos un arma poderosa para servirle a Él, pero también en las manos del pecado somos un arma poderosa, no solo al pecado, sino también del maligno, porque al obedecer al pecado, obedecemos al maligno. Y debemos tener mucho cuidado con esto en nuestras vidas. El Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Pedro no estaba poseído, pero estaba actuando en la carne y estaba haciendo la obra de Satanás sin darse cuenta. Nosotros como cristianos no vamos a sentir mal y vamos a luchar por esos pensamientos pecaminosos, por esos actos pecaminosos y por aquellos actos de pecado que hemos cometido. Y eso debe hacernos sentir miserables. Miserable de mí. La presencia producida por ese pecado que tenemos nos hace sentir miserables. Y la miseria producida por la presencia del pecado en el cristiano puede animarle a vencer el pecado. Eso en vez de destruirnos podemos usarlo para bien. Por el día de hoy vamos a terminar con esas dos razones. Recordemos que la presencia del pecado en el cristiano se revela contra su nueva naturaleza, haciéndole sentir miserable. Pero esta misma puede animarnos a vencer el pecado. Este sentir de miseria no debe desanimarnos, sino más bien ayudarnos a seguir luchando contra el pecado. Este sentir de miseria nos muestra que somos nuevas criaturas y por eso nos sentimos miserables y que deseamos a Dios, que deseamos deleitarnos en Él, cumplir sus deseos y los deberes cristianos. Este sentir de miseria nos lleva a anhelar la liberación completa de este cuerpo de muerte, a esperar hasta la redención adquirida y a buscar el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Este sentir de miseria nos lleva a una vida de agradecimiento a Cristo, que nos ha librado de la pena del pecado y del poder del pecado y que eventualmente nos librará de la misma presencia del pecado. Este sentir de miseria nos lleva a una completa dependencia de Dios. Nos damos cuenta de que no somos suficientes y que todavía tenemos una tendencia al mal, solamente por la influencia de una naturaleza que no existe. Como nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos pecado, cometido pecado, vivido en sufrimiento por cosas que solo están en nuestras mentes. Este sentir de miseria nos lleva a ser humildes, a entender que no somos nadie, que necesitamos cada vez más de Dios y que mientras más nos acercamos a Él, más nos alejamos del pecado y al mismo tiempo más nos damos cuenta de nuestros pecados. Por esta y otras razones, la miseria producida por la presencia del pecado en el cristiano puede animarle a vencer el pecado. Pero ¿qué de ti? Que no te sientes miserable por el pecado, que no tienes el deseo de hacer el bien, que no aborreces el pecado, sino que más bien te lamentas en tu consecuencia. En Jeremías dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El pueblo de Dios estaba lamentando
por las consecuencias, no por el pecado. Si tú dices que eres cristiano y no te estás lamentando por tu pecado y no te sientes miserable por tu pecado, tú debes temerle esa situación. Si tú no eres cristiano, tú no te sientes miserable por el pecado, al contrario, lo disfrutas. Y es que no has nacido de nuevo y también debes temerle a esa situación porque estás disfrutando lo que Dios aborrece y podrías disfrutarlo tanto que podrías despertar en la condenación eterna. Y tú que dices que eres creyente y no sientes ninguna miseria por el pecado ni nunca lo has sentido, es bueno que te des cuenta que tú no has nacido de nuevo. El pecado tiene su poder sobre ti, pero el Hijo de Dios quiere liberarte. Y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. El Señor te continúa bendiciendo y esperamos verte la próxima semana a las 11 de la mañana a través de la Iglesia Bautista Los Prados por sus canales de